Continuamos en la pantalla de Canal E con más información de economía, Santiago, y es una jornada de muchas novedades y fuertes, sobre todo por lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y el nuevo piso que pronto se conocerá con oficialización por parte del ministro de Economía, Sergio Massa. Santiago, recordemos que hasta hoy el piso es de 700.000 pesos. Algunos hablan de muchos beneficios para muy pocos en relación a lo que puede llegar a costar este anuncio. Obviamente el poder adquisitivo de las personas se ha deteriorado de mucho y de cara a intentar cambiar un poco la imagen, lo único que queda por hacer desde el oficialismo es buscar recuperar un poco el poder adquisitivo. Sí, al mismo tiempo hay que ver hasta qué punto es una medida que de verdad le sirve justamente a ese universo de contribuyentes y también hasta qué punto es un manotazo de ahogado, teniendo en cuenta que esto podía haberse implementado luego de las elecciones en caso de que Sergio Massa fuera electo presidente. A ver si tenemos a Aldo Abrán para analizar el tema. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes. Buenas tardes, ¿Cómo gracias estás, por Aldo? estar con nosotros. Bueno, ¿cuáles son las claves fundamentales de esta medida que se aproxima y que pronto será oficial en relación al nuevo piso del impuesto a las ganancias? Mirá, se habla de 1,5 millones de pesos de mínimo no imponible, lo cual es más del doble de lo que es hoy, algo más de 700.000 pesos, y claramente va a dejar a la mayor parte de los que hoy pagan, que están en relación de dependencia y hoy pagan el impuesto a las ganancias afuera. Hoy son algo menos de 1 millón de personas esos que pagan impuesto a las ganancias. Acá el gran problema que se ve es cómo se va a financiar, ¿no?, esta baja de impuestos, porque va a haber una pérdida de recaudación. Claro. En un momento en el cual ya antes de que se hiciera la suba del tipo de cambio mayorista, después de las PASO, y se lanzaron una serie de medidas para recomponer el ingreso de la gente, ya antes de eso el exceso de gasto al que estaba apuntando este año el gobierno era mayor al 1,9% del PBI que había planteado el ministro Massa como objetivo, y con el aumento del gasto de estas medidas, de las últimas medidas tomadas que ellos mismos estimaron en 730.000 millones de pesos, la verdad es que incluso va a ser mayor el exceso de gasto de este año al exceso de gasto del año pasado. O sea, no parece haber una política de ajuste que nos garantice algún tipo de disponibilidad de estos recursos, ¿no? Y esto es relevante porque si no ocurre, ¿no?, si no hay una búsqueda de recursos, que algunos dicen que va a venir con algún aumento de impuestos o creación de impuesto nuevo, lo cual, la verdad, para un país que ya tiene una presión tributaria que nos ubica entre 191 países en el puesto 21 de mayor presión tributaria en el mundo, para las empresas la verdad que sería sumamente grave. Pero bueno, acá si no sucede que tengamos algunos recursos como para hacer esta medida, la verdad es que se va a terminar financiando como se viene financiando hasta ahora el exceso de gasto, que es con cada vez mayor producción de pesos. Eso quiere decir con mayor pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. O sea que por ayudar a los que hoy pagan impuestos a las ganancias, ¿sí?, que no son precisamente los más pobres, lo que vamos a hacer es acelerar la inflación, que justamente le pega a los más pobres, que no son los que pagan impuestos a las ganancias, no son los que tienen están en relación de dependencia, sino más bien en la informalidad. O sea, vamos a empobrecer más a los que menos tienen. Aldo, hay una situación que la oposición que tenemos nosotros acá, de escuchar todas las voces, me parece que hay de alguna manera un gataflorismo sesgado por la política. ¿Por qué digo esto? Porque acá estamos hablando de bajar un impuesto y sin embargo se dice hay muchos impuestos y los impuestos hay que bajarlos. Cuando se bajan se cree que es
por el plan platita. Sin embargo, también se dice hay que sacar las retenciones de la soja, también bajaría la recaudación. Digo, es de alguna manera para un lado y para el otro. Si se bajan los impuestos respecto a lo que tiene que ver con ganancias y elevo el poder adquisitivo, ¿por qué hay que poner tan fino el detalle en esta situación del impuesto a las ganancias y sin embargo, para lo que tiene que ver con la retención de la soja, es holgada la discusión de es un impuesto disruptivo? A ver, lo primero es que claramente yo soy partidario de bajar todos los impuestos que sea posible y eliminar un montón que hoy existen. Ahora, para eso, primero vos lo que tenés que hacer es gastar con austeridad, porque si vos te pones a bajar cualquiera sea el impuesto en estos momentos, lo único que estás haciendo es generar más empobrecimiento porque lo vas a tener que financiar con impuesto inflacionario. O sea, estamos poniendo en todo caso la carreta delante del caballo. Si vos me decís que estamos viendo un gobierno que está manejándose con suma austeridad, que está bajando el gasto público y que por lo tanto empieza a contar con recursos genuinos como para decir, bueno, sin generar más inflación, vamos a bajar los impuestos, pero yo te voy a aplaudir, ¿no? El problema es que no es lo que estamos viendo. En medio de un gobierno que cada vez tiene más exceso de gasto público para financiar con emisión monetaria y con impuesto inflacionario, lanzan una medida como esta. Eso es lo único que te está señalando, es vamos a tener más impuesto inflacionario. Yo no creo que nadie esté planteando hoy seriamente, y si no, es una persona bastante irracional, bajar los impuestos a costa de subir un impuesto inflacionario que este año ya se estima en 150% de piso. Sería un absurdo. Pero ¿No? entonces, ¿cuál es el paso a paso ideal, si se quiere? Porque si desde el campo se pide la quita de retenciones, desde el mundo de los trabajadores y de los contribuyentes que estábamos mencionando anteriormente, se pide esta quita del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta también que 700.000 pesos por mes tampoco es tener ganancia, es un salario con el que hoy un argentino, bueno, puede vivir por supuesto, pero no representa una ganancia. Y al mismo tiempo estamos diciendo justamente esto que planteaba Santiago, que bajen los impuestos. ¿Cómo se hace entonces para dar vuelta a ese círculo, independientemente de esa austeridad que mencionabas? Es como en una familia. Lo primero que te cuento es que acá le pusieron impuesto a las ganancias, a este impuesto en todo el mundo se llama impuesto a los ingresos o impuesto a las rentas, ¿no? O sea, esto existe en el resto del mundo y existe, es cierto, para los sueldos que son muy altos. Y de hecho, hace 10, 20 años esto alcanzaba el segmento de salarios muy altos Sí. y nada más hoy alcanza a segmentos de salario que, como vos decís, no son precisamente elevadísimos, ¿no? Ahora, dejando de lado este tema, que esto es un impuesto a los ingresos, nada más que con otro nombre, Exacto. la realidad es que esto es como en una familia. Vos antes de decir voy a darle más mensualidades a mis chicos, les voy a dar más posibilidades a todos de gastar más en mi casa, lo primero que tenés que ver es cómo vas a producir más, cómo te va a ingresar más plata, porque si no lo que va a pasar en tu casa es que vas a terminar con hipotecándola y te vas a terminar quebrando como familia. En Bueno, lo ese producir mismo más, perdón, hay que Aldo, es hacer una en traba Argentina, para la ¿no? producción también, las retenciones en el campo, por ejemplo. Hay diferentes Sí, trabas que... pero le guste o no al campo, una realidad es que no le van a poder sacar estas retenciones en cuanto asuma el próximo gobierno, porque antes va a haber que hacer reformas estructurales muy profundas, lanzarlas por lo menos como para poder recuperar la credibilidad. La credibilidad no solamente genera crédito como para empezar a sacar del escenario una posibilidad que está todo el tiempo latente en la Argentina, y eso se ve en los precios de nuestros bonos y nuestros activos, es la posibilidad de una nueva cesación de pagos. Con más credibilidad claramente hay más crédito y esas deudas se refinancian, sino que con más credibilidad hay más financiamiento y más inversión en la Argentina, y por lo tanto podemos tener un rápido proceso de recuperación y crecimiento. En ese proceso de recuperación y crecimiento
donde vas a estar recaudando más genuinamente, porque va a estar aumentando la recaudación por esa recuperación, es que ahí vas a poder plantear realmente empezar a bajar impuestos en la Argentina. Todo lo demás, la verdad, es una utopía. Magia no se puede hacer. Claro. El que diga que esto se puede hacer, bajar impuestos, sin antes empezar un proceso de ajuste de gasto, está mintiendo porque no lo podría hacer en su familia. Aldo,